Esto es Sobre el Tapete, les damos la bienvenida y vamos a hablar esta tarde por qué estudiar educación en nuestro país, en el Perú. Hay mucha polémica en el tema de la educación siempre porque se quejan los maestros de los sueldos. Sin embargo, hay muchos profesionales que aseguran que los sueldos no son tan bajos. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes alguna consulta o dar tu comentario al respecto? Nos puedes llamar al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. Nos acompaña Paola Calle, es miembro del equipo de acreditación de la carrera Educación en la Universidad Ruiz de Montoya, así que vamos a conversar con ella sobre este tema. Más adelante también vamos a desarrollar el tema del nivel deportivo del Perú. ¿Dejarías que tu hijo, por ejemplo, sea un profesional en el deporte? ¿Hay chance? ¿Hay bolsa de trabajo en este rubro? También vamos a desarrollar este tema aquí en Sobre el Tapete en Capital TV en la siguiente hora de la programación. Mi nombre es Carolina Cifuentes, acompáñennos. ¿Qué chance hay que más jóvenes quieran y apuesten por estudiar la carrera de educación? Es verdad que ahora hay menos personas que se deciden por desarrollar esta vocación. Vamos a escuchar a nuestra invitada Paola Calle. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carolina. ¿Es cierto que ahora hay menos jóvenes, menos personas que deciden estudiar educación? Sí, a ver, lamentablemente sí hay menos jóvenes que se deciden optar por la carrera de educación. Pero sin embargo hay muchos jóvenes que teniendo esta vocación, teniendo la inclinación por estudiar la carrera, se desaniman porque están con la idea errada, y lo digo, de que se van a quedar tal vez trabajando solamente dentro de un aula o dentro de un colegio y se van a quedar toda su vida solo en un puesto de trabajo. Sin embargo, para los que nos están viendo, yo los invito a que revisen esa idea porque ya no es real. Esa idea no es real, ya que ahora la carrera es mucho más dinámica. Si bien la experiencia en aula es fundamental, ahora tenemos otros espacios, ¿no? Uno, por ejemplo, son el trabajo en las editoriales para desarrollar, diseñar material educativo, ¿no? Donde requiere justamente el trabajo de un pedagogo para poder diseñarlos. Otros campos que te puedo mencionar es en cuanto a las capacitaciones para diferentes empresas, porque el pedagogo va a poder dosificar, ¿no?, la capacitación, el contenido de la capacitación, sea cual sea el rubro. Ahora educación estamos a nivel de todo el país, entonces, si bien el país es muy diverso, la parte de diversificación curricular ha sido un punto débil, ¿no?, donde generalmente muchos se han jalado acá del centro, pero sabiendo o dominando la parte de diversificación curricular, apoya muchísimo a lo largo y ancho de todo el país. O sea, ¿qué es lo principal que tiene que tener un docente o un joven que quiere estudiar esta carrera o cree, no tiene dudas al respecto? Porque el educador es todo, no es la base de nuestra sociedad, básicamente. O sea, aparte, después de la familia, el docente, desde el nido, el jardín, el colegio, primaria, secundaria, todo, es el que da todos los insumos al ser humano, ¿no? A los hombres, a los niños y niñas, bueno, en nuestro país. Entonces, el acompañamiento que se si le da. no tiene una integridad o si no tiene, no sé, información integral que pueda nutrir al aprendizaje de los niños y niñas, es como que ahí siempre vamos a estar cojeando, ¿no? Porque siempre se está criticando en nuestro nivel educativo. Entonces, ¿qué tiene que tener ese docente, esa persona que va a llevar tanta información, tanto conocimiento y aprendizaje a los niños y niñas? Para empezar, siempre hay esa inclinación de servicio, ¿no?, a la comunidad, el ser solidario, lo que generalmente llamamos como la vocación que tiene el docente. Pero sin embargo, también lo digo por experiencia, yo estudié otra carrera y en la práctica, o sea, cuando tú te enfrentas a un grupo humano, para trabajar con ese grupo humano, muchas veces también descubres esa vocación en la experiencia. O sea, también hay profesionales que si bien han estudiado otras carreras, en la experiencia con este grupo humano han descubierto que tienen cierta madera, ¿no?, para desarrollar y trabajar, y cierto interés. Entonces eso hay que potenciarlo y, como les dije al inicio, ¿no?, sacar esa idea errada de que simplemente te vas a quedar tal vez en un aula o un colegio toda tu vida, porque ahora la carrera de educación es mucho más dinámica, ¿no? O sea, es mucho más amplia y no hay rubro, si te pones a pensar de qué carreras no están estudiando o se siguen preparando, sea la carrera que sea, ya sea en diplomados, maestrías, posgrados,
¿no? Pero Entonces, desde un inicio, por ejemplo, ¿cuál es ese filtro para decir esta persona sí es buena, tiene madera, como tú has mencionado, y va a ser una buena profesora o maestra? Que más se dice que deberían haber maestros, ¿no? Claro, como te digo, de vocación. esa preocupación... Porque es que tú escuchas, disculpa que te interrumpa, No, que tú dime. escuchas algunas veces a algunos profesores Ajá. y tienen quizás todo el ímpetu, todas las ganas, todo el dinamismo de enseñar a sus niños, pero por ejemplo, en algún momento no utilizan bien las palabras. Ya. Entonces tú dices, esa palabra que está diciendo quizás erradamente, Sí, sí va a pasa. repetir el niño porque es su Sí maestro, pasa. ¿no? Entonces, Sí pasa. ¿cómo hacen ese tipo de filtro para que en realidad todo vaya de la mejor manera, manera más óptima? Justamente ese es un punto, o sea, central que ahora se está investigando mucho más, porque antes si bien se requería que la formación del docente no tenga una buena formación docente, los cursos de humanidades que se dan en las universidades, más la parte académica, entonces la experiencia en la práctica también es fundamental. O sea, hay compañeros o personas que pueden tener también todo ese ímpetu, esa vocación, pero frente al grupo humano tal vez a veces se pueden poner un poco nerviosos, no saben dominar el grupo, le falta mejor dicción. Entonces, eso se va aprendiendo. O sea, yo les digo, o sea, a veces ha pasado, hay chicos que han tenido una mala experiencia de un aula y dicen, no más, qué horrible, ¿no? Pero siguen con las ganas de seguir enseñando a los chicos, esa paciencia que se tiene. O sea, es un poco el tú preocuparte por la otra persona. O sea, eso no se te va a ir nunca. Si tú sientes que te interesa, por ejemplo, a mí particularmente, ¿qué es lo que más me llamó? A veces tenía profesores en la otra universidad, ¿no? Como te comentaba, ¿no? En Arequipa, en esa otra universidad, de que hacían de un tema que era sencillo, lo hacían como si fuera ya muy difícil o que solamente las personas muy capaces podían entenderlo. Y yo decía, no, o sea, simplemente es cuestión de leer bien el texto, volver a leerlo, hacer unas ciertas preguntas y mejorarlo, ¿no? Entonces, si tú tienes ese interés por ayudar a la otra persona, ya sean niños, adolescentes o jóvenes, entonces como que puedes entrar en la carrera y esa preocupación te va a llevar a hacer un mejor desempeño, a hacer un mejor trabajo, a esforzarte tú misma, a ver de qué forma puedes ayudarlo. Porque, por ejemplo, en el momento de reaccionar en un aula, ¿no? Ya sea para niños en primaria, secundaria o hasta la universidad, porque yo recuerdo que quizá siempre en algún momento te tocan muy buenos profesores y siempre hay un grupo que no llega el mensaje o que no entiendes nada, o incluso siempre hay también algunos alumnos que por encontrarle ese error, que saben que quizás el profesor no sabe mucho del tema, y le hacen preguntas más rebuscadas para ver cómo reacciona, ¿no? Y ese profesor, en lugar de tomar eso como un reto, lo toma a la defensiva como que, este chico me quiere molestar, ¿no? Y no tiene no tiene cómo responderle. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones, por ejemplo? Justamente ese es un punto que ahora ha cambiado. O sea, anteriormente la educación estaba como que muy centrada en el docente, ¿no? O sea, el docente tenía que ser también muy preparado. Que tenía que saber todo, pues, tenía que saber todo, o sea, pero ahora es algo imposible, porque, o sea, con toda la información que se maneja, entonces ya no es el centro de que pueda dominar todo, sino ahora la educación está justamente centrada en el alumno. ¿Cómo ayudar a este alumno? ¿Cómo hacer como un objetivo final de la educación? ¿Cómo hacer que este alumno pueda aprender? Y si puede aprender solo, mucho mejor. Entonces nosotros somos más que todo mediadores para que este alumno pueda aprender a aprender solo, ¿no? O sea, ese es el objetivo y más una guía de algunos implementos, pero no es que el totalitario, el que sabe todo y todo lo claro, todas las respuestas las tiene. Ahora ya se desfasa porque, o sea, con internet, con las investigaciones que se hacen, ¿no? Acá en Estados Unidos, en Europa, o sea, tener todo en la cabeza es imposible, pero el poder organizar esa información, ¿no? Justamente tenerla cerca, más que todo organizarla, es lo que ahora se está trabajando bastante en los colegios también, el cómo organizar toda la información, que todos los días hay información nueva. Entonces, una información puede caducar, otra no, pero tú al chico te vas a centrar en enseñarle tal vez esas estrategias, ¿no? Las famosas estrategias de enseñanza, aprendizaje, para que él pueda justamente mejorar y lograr aprendizajes. Ahora, ya no es simplemente repetir, si ¿no? hay profesores y maestros que son muy buenos, pero quizás no tienen herramientas, ¿qué tipo de herramientas deben tener obligatoriamente o de una manera básica el maestro para poder llegar a sus alumnos? Por ejemplo, ahora se están dando con el tema de las matrículas y tantos gastos que hacen los padres de familia, que en muchos colegios se dice que incluye, por ejemplo, la tablet. Entonces, unos dicen, no, me están cobrando aparte, ¿no? Pero la tablet en realidad es un implemento que tú crees que en la actualidad es algo básico que todo maestro debería trabajar en salón y con sus alumnos. Mira, la diversidad es amplísima, ¿no? O sea, hay aulas donde solamente estás con tu pizarra y tu tiza, ¿no? Aquí en Lima también, y donde puedes tener un aula donde está cada chico con su computadora y tú estás con todo tu equipo multimedia, que te va a facilitar, pero justamente hay que entender que son herramientas, o sea, son más que todo instrumentos, pero el docente debe estar justamente
preparado y no se va a limitar. Si es que no tengo una tablet, ya no puedo trabajar. Yo particularmente no respondo a esa idea, ¿no? Hay quienes podrían decir eso, pero me parece una limitación. No, o sea, uno tiene que poder enseñar y justamente trabajar con los chicos, ya sea inicial, primaria, secundaria, universidad, con las herramientas que tenga. Ahora, obviamente que se puede implementar mucho más, ¿no? Y eso ya sería cuestión de la institución, ¿no? Cuánto se invierte para mejorar en ese sentido. Paola, vamos a hacer una pausa y me gustaría que digas, por ejemplo, si hay todavía padres de familia que están decidiendo junto a sus hijos qué carrera estudiar y si están pensando en la educación, por ejemplo, ¿cómo yo sé si soy buena o puedo desempeñarme bien en una educación inicial, educación para primaria, educación secundaria, universitaria? ¿Cómo uno así se va clasificando en esas especialidades, por así decirlo, y así tomar una buena decisión? ¿Sí? Genial. Si tienes alguna consulta que hacernos, puedes llamar al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. Ya regresamos. Esto es Sobre el Tapete. Mi nombre es Carolina Cifuentes y continuamos con el tema de la educación en el Perú. Nos acompaña Paola Calle y es miembro del equipo de acreditación de la carrera Educación en la Universidad Ruiz de Montoya. Si tú tienes alguna consulta, alguna opinión sobre la educación en nuestro país, si crees que más jóvenes deberían estudiar esta carrera, nos puedes llamar al 212-4024 y a las cuentas de nuestras redes sociales que ya van a aparecer en pantalla. Nos quedamos con el tema de la especialización o las especialidades, Paola, porque uno como sabe, por ejemplo, hay chicos que dicen, ay, me encantan los niños, o sea, ya por eso que me encantan los niños ya es un índice fundamental para estudiar educación inicial. ¿Cómo así se dan de las especialidades? Claro, no necesariamente, ¿no? Obviamente. Bueno, especialidades las que sabemos, inicial, primaria, secundaria. Ahora, como te decía, para descubrir esta vocación, a veces la universidad lo que está haciendo es ya desde casi el segundo año, o sea, desde los primeros años, tener la experiencia con este grupo humano, ¿no? Ya sean niños, o jóvenes o adolescentes. Porque no solamente se trata de que si te gusta estar un rato con niños o un rato con jóvenes. Se trata de que a estos chicos vas a tener que formarlos, ¿no? Ya sea en la parte académica, pero también en la parte de valores, ¿no? O sea, una cuestión de tal vez de personalidad, formas de pensar, opinión. Ahora, el requisito es muy difícil decir, no, si a ti te gustan los niños, ya tú te vas a ir con inicial. Entonces, ¿cómo se da, por ejemplo, en la carrera? Yo ingreso a la Ruiz de Montoya, por ejemplo, ¿no? Ya doy mi examen e ingreso. ¿Cómo se da el proceso de la carrera? ¿Cuántos años dura una carrera en educación? La carrera de educación son 5 años, ¿sí? 2 años de estudios generales humanidades, es en nuestra universidad, en Ruiz de Montoya, son 2 años de humanidades y después los 3 años de especialidad. ¿En humanidades qué tipo de contenidos ven? Humanidades es genial, cuando yo llegué a la universidad para mí fue excelente, ¿por qué? Porque tienen una muy buena formación en cuanto a los cursos que dan, porque puedes estudiar desde Historia del Perú 1, 2, Historia Universal, Historia del Arte, Música, estudias también psicología, hay cursos de antropología, de sociología, o sea, es un panorama bastante amplio justamente como de la hominización del hombre, o sea, ¿no? Desde el inicio hasta la actualidad. Y es una mirada muy amplia para que tú te puedas situar en el espacio y tiempo, ¿no? O sea, dónde estás, dónde te ubicas, qué es lo que quieres hacer. Entonces, como que te plantea muy bien en qué situación, en qué lugar estás y hacia dónde quieres ir, justamente, ¿no? Entonces, en estos 2 años, como son humanidades, tú a veces puedes matricularte para inicial o a veces te puedes matricular para primaria, pero tal vez en ese lapso de los 2 años ya hay experiencias para ir a colegios, porque ya desde ahora, desde humanidades, hay ciertas experiencias en centros educativos, ¿no? Entonces tú te puedes dar cuenta si es que trabajas tal vez mejor con niños o mejor con niños de primaria o secundaria. O sea, en la experiencia, en los 2 años me doy cuenta, digo, no, con los chicos de primaria no la voy a hacer, mejor me voy para secundaria, que son un poquito más grandecitos. Claro, que son más grandecitos y también requieren más formación, ¿no? De la especialidad también, ¿no? Y también, bueno, cursos de psicología para tratar este grupo humano, ¿no? ¿Qué diferenciación tú podrías enunciar sobre un profesor de primaria y uno de secundaria? Ya, mire, justamente tuve la experiencia, yo soy de especialidad de secundaria, ¿ya? Y estuve en un colegio por un periodo enseñando a primaria, o sea, y la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque en primaria el trabajo es mucho más formativo. O sea, en primaria, y lamentablemente pues eso se evidencia, que en las casas parece que ya no se le está enseñando algunas cosas básicas, ¿no? Como sentarte bien. Exacto, sentarte bien, comer con la boca cerrada, o sea, es mucho más formativo, ¿no? De tolerancia con el compañero, de no estar peleando,
Un poco de más poder sacrificado, mantener, dirías tú también. tienes que estar más entregado. O sea, sí, de todas maneras que es más esfuerzo, pero o sea, hay quienes les encanta porque es como estás con el grupo de 30 niños y también, eso sí, o sea, son bien alegres, son bien amorosos, son bien cariñosos, ¿no? Se te manifiestan el cariño que te tienen, ¿no? De muchísimas formas, pero como te digo, o sea, es mucho más formativo el trabajo con los pequeños. Claro que también se avanza, obviamente, en la parte académica, ¿no? Pero siempre hay que estar, la prioridad es la parte formativa, o sea, porque justamente pues el niño recién está empezando a crecer, como te decía, apoyando a veces lo que en casa no se da, o reforzando lo que en casa sí se da, entonces ahí hay muchísimos casos. Entonces podríamos decir también o concluir que personas que son intolerantes, impacientes, Claro. no reúnen los requisitos para un perfil educativo o para un docente, ¿verdad? Cuando hemos visto, o sea, está clarísimo de que eso no se puede tocar al alumno y no lo puedes pegar, o sea, eso es obvio, ¿no? O sea, ni a cualquier ser humano. Cuando hemos visto a veces en la televisión que una profesora de primaria les ha jalado la oreja o les ha dado un palmazo. Todas las semanas creo las, como tú dices, en los noticieros en el Perú, Claro. pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces, quizá en el contexto, por ejemplo, de la sierra, que eso lo pueden ver más natural, porque es por sus costumbres, un jalón de orejas, como tú has dicho, ¿no? O darles un palmazo es como que normal. Sin embargo, aquí en la parte de la cosa dijimos, no, eso no se acepta, ¿no? Y también hay casos. Entonces, también qué diferencia tú podrías decirnos sobre las zonas y contextos en nuestro país. Ya, mira, justamente te voy a responder algo que me preguntaste en la primera parte, sobre una característica que pueda tener un docente, ¿no? Y realmente, claro, ahora recuerdo muy bien, ¿no? Lo que nos decían los profesores, sobre todo de desarrollo humano, que para poder ser un buen docente en el nivel que sea, inicial, primaria, secundaria, superior, etcétera, es tener una vida sana en el sentido de emocionalmente sana, ¿no? O sea, una vida sana o sanada, porque a veces tenemos muchos traumas, dolores, que se van acumulando. Y si es que tú no lo resuelves antes de ejercer la docencia, entonces es muy fácil que te descargues con los alumnos, ¿no? Con los estudiantes que están en el entorno. Porque tú en el aula, como eres el docente, eres el que va a tener el poder, en cierta forma, y te puedes descargar en los que no lo tienen, ¿no? Entonces ese sí es como que un requisito, vamos a llamarlo así, ético, de que tengas tu vida sana o sanada para poder trabajar con los chicos, ¿no? Porque ciertamente sí hay un índice alto de docentes que maltratan, ¿no? A los estudiantes, y es porque tienen cuestiones no resueltas ellos mismos, ¿no? Y nuestro nivel educativo, o sea, en el Perú, ¿tú consideras que principalmente es por responsabilidad o por culpa de los maestros que tenemos? ¿O Claro, qué otros factores existen? Más que por culpa, te pongo ahorita un ejemplo, más que por culpa a veces justamente por falta de criterio en el mismo desempeño. Te pongo un ejemplo, habían evaluaciones que les hicieron a estudiantes de la sierra, ¿no? En matemática, en comunicación, y salieron bajísimo, bajísimo, bajísimo. Pero si tú mirabas las pruebas, estaban hechas con ejemplos citadinos, ¿no? Que el semáforo, que el perro, que la pista, o que cuentas cuántos, no sé, celulares, etcétera. Pero una vez que justamente en esta parte que te comentaba de diversificación curricular, ¿no? Empezaron a considerar como ejemplos, los problemas incluían objetos como papas, yucas, maíz, árboles, etcétera. Entonces los niños respondieron Con algo más real, claro. Óptimamente, o sea, los resultados subieron, o sea, fueron mejores. Y no es de que el niño no sepa sumar, o no es que el niño no sepa resolver problemas, sino es que influye mucho también el contexto. ¿Cómo se le plantea? Exacto, cómo se le plantea y el contexto, si está familiarizado o no. ¿No? Hay muchas pruebas estandarizadas que es toda una polémica porque hay pruebas internacionales y en algunos dibujos pues aparece la nieve, en otros, aquí en el Perú, o sea, no es algo marcado, entonces difiere, ¿no? Difiere el contexto, entonces eso puede ser un factor para que no resuelvas ningún problema, porque te lo están planteando de otra forma, ¿no? No es una situación real. 5 años de la carrera. Así, los 5 Después años. de 2 años de humanidades y de estudios generales, ¿qué más hace? Hace 2 años de humanidades, algo genial de la universidad es de que hace el trabajo de memoria, que es como una pequeña tesis, ¿no? Algo de investigación. Revisar tus intereses, ¿no? Entrevistar a otros profesores, investigar más sobre tu tema de interés, y ya en tercer año ya pasas a lo que es ya la carrera.
hay un curso que es Práctica Educativa 1, que va a ser el primer espacio donde tú vas a poder compartir y experimentar con el grupo humano que tú no hayas preferido trabajar, inicial, primaria, secundaria. O sea, ya está dentro de la malla de humanidades para que cuando tú ya vayas a especialidad a tercer año, es como que ya dices, sí, me voy con secundaria o me voy con primaria o con inicial. Y vas a caminar. Es más encaminado porque hace experiencia, o sea, en ese sentido. Paola, nos ha ganado el tiempo lamentablemente, pero por favor a los padres de familia, a los jóvenes que quieran decir de la manera más óptima, positiva, en este caso de la Universidad de Montoya. Ya, bien, como les digo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y a los jóvenes y a las personas que tengan este interés, esta vocación por educación, que no se limiten o que no estén con la idea errada de que me voy a quedar en un colegio solamente en aula toda la vida. No, ¿por qué? Porque la carrera de educación ahora está mucho más dinámica. Puedes trabajar bien en el colegio, bien en la experiencia en el aula, que es fundamental, también en editoriales, diseñando material educativo. A veces te puede interesar ayudar al otro, pero no presencialmente. Puedes optar por los cursos o diseñar cursos virtuales. Los diplomados que ahora virtuales también se requiere pedagogos en ese aspecto. ¿Y hasta cuánto pueden ganar para que los incentives más a los jóvenes? Para incentivar, no he puesto precios. Desde que empiezas, en colegios particulares hay de 1.200 a 8.000 soles. Si no me crees, desde 1.200 cuando recién empiezas hasta 8.000 soles sí hay. En la carrera pública magisterial que ¿Y la por qué ley... entonces se quejan tanto de que no les pagan bien a los profesores? Es que justamente, mira, el año pasado han cesado más de 9.000 profesores. O sea, han cesado bastantes. ¿Por qué? Porque no tenían título y porque no han aprobado el examen de la ley de la carrera. O sea, no cumplen todos los requisitos. No cumplen todos los requisitos. Entonces, justamente ahora va a empezar a haber, yo creo que va a empezar a haber más demanda de educación. ¿Por qué? Porque el promedio de los que estudian educación es de 45 a 50 años. Entonces, Paola, de acá a unos años, ya no. Di el teléfono, por favor. El teléfono, estamos en Avenida Paso de los Andes, el teléfono es 719-5990. Este miércoles 18 hay charla informativa en la universidad, estamos en Paso de los Andes 790. Sí, perfecto, Paola, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos del nivel educativo, ahora hablamos del nivel deportivo en nuestro país. Ya regresamos.